Buenas noches, mi nombre es Norbelvi Espinosa Cruz. Estamos dando inicio a nuestra segunda sesión de esta semana número 3 del lenguaje y la relación del hombre con el mundo. Los puntos que vamos a tratar el día de hoy, el objetivo que tienen es fortalecer ciertas debilidades que he encontrado en sus trabajos integrador, principalmente porque nos pide que elaboremos una reseña. Los puntos que vamos a ver es qué es el argumento, qué es una reseña crítica, cuál es la importancia de citar adecuadamente, así como de poner las referencias de consulta correspondientes y algunas dudas que les han generado acerca de sus actividades integradoras. Les voy a compartir el siguiente material. La reseña es un texto breve que describe, resume, analiza y comenta un producto cultural, que puede ser un libro, una película, una exposición artística o un evento musical, entre otros. Existen dos tipos de reseña: la descriptiva o informativa y la crítica o valorativa. La reseña descriptiva o informativa, también conocida con el nombre de noticia bibliográfica, brinda información general y cumple solamente la función de informar y resumir el contenido de la obra, brindando un resumen de la misma, así como datos estructurales, que pueden ser los capítulos o las partes de la misma, o datos del autor, como su biografía o trayectoria profesional. De este modo, si se fuera a realizar una reseña informativa de un concierto, se podrían tener en cuenta datos como el nombre del grupo musical, su género, la trayectoria artística, las presentaciones previas, la fecha y el lugar del evento, las canciones más populares, la cantidad de asistentes y una corta narración del evento como tal. Si la reseña se realizara sobre una película, esta llevaría el nombre del filme, año de la producción, duración, género, nombre del director y de los protagonistas, su trayectoria, premios recibidos y, sin revelar datos importantes, el resumen de la historia o una descripción de la trama. La reseña crítica o valorativa ofrece la misma información de la descriptiva, pero la complementa con una opinión, un análisis y una evaluación argumentada de la obra. La estructura de la reseña valorativa adopta la forma de la argumentación, pues cuenta con una presentación de la obra con sus datos referenciales, esto con la intención de atraer la atención del lector. Luego va la opinión, acompañada con los argumentos, y se finaliza con una síntesis, donde se reafirma la opinión y se llega a una conclusión. Al momento de redactar una reseña, se comienza por el título, el cual puede ser original o continuar con el mismo de la obra. Después se ingresan los datos biográficos o bibliográficos. Por ejemplo, si es un libro, autor, título de la obra, editorial, año y número de páginas.
Si es una película, título, director, guión, fotografía, actores y fecha. Estos datos variarán de acuerdo con el tipo de la obra y con lo que quiera resaltar el reseñador. Luego se escribe el cuerpo de la reseña, el cual puede componerse de dos elementos, la descripción y el comentario crítico. La descripción es donde se expone de forma breve y clara la temática, los contenidos centrales, los recursos técnicos utilizados o los antecedentes, entre otros. Y con esto sería suficiente para una reseña informativa, pero si es de carácter valorativa, se le agrega el comentario crítico, el cual es la evaluación del reseñador, donde se muestran los aportes, los logros o las fallas de la obra. La crítica debe estar argumentada, por lo que se recomienda hacer citas textuales o utilizar ejemplos. Solo nos quedaría faltando el nombre del reseñador, el cual puede ir junto con el título o al final de la reseña. Y así concluimos este recorrido de aprendizaje sobre la reseña literaria, esperando que la información brindada te hubiera resultado clara y de utilidad. Recuerda que cualquier observación, aporte o corrección los puedes dejar en la sección de comentarios y que en la descripción del video quedan los enlaces a nuestras redes sociales y plataformas virtuales. Muchas gracias por tu asistencia y hasta. Si se dan cuenta, la parte primordial y más sustancial de la reseña crítica es poder dar nuestra opinión acerca de lo que estamos presentando o exponiendo o en su defecto escribiendo, siempre y cuando lo justifiquemos correctamente. Les voy a compartir otro material. Estamos hablando sobre la argumentación. Y para empezar, una pregunta. ¿Qué entendemos por argumentar? En muchas situaciones comunicativas nos vemos en la necesidad de defender o justificar lo que decimos ante los demás para convencerlos de que estamos en lo cierto o tenemos la razón. Y para ello nos valemos de razones. A este proceso se le conoce como argumentar. La argumentación es un recurso muy importante en la comunicación. Su propósito es convencer o persuadir a los demás para que asuman un determinado punto de vista o conducta. Los abogados la utilizan con frecuencia para defender a sus clientes. Los políticos también cuando quieren convencer al pueblo de que voten por ellos. Incluso cuando tenemos que justificar nuestras acciones, recurrimos a la argumentación. Por ejemplo, cuando tu profesora te pregunta por qué llegaste tarde y te das cada una de las razones, estás argumentando. Es importante que diferenciemos entre argumentar y opinar. Opinar consiste en expresar lo que uno considera o piensa sobre algún tema o situación, es decir, dar una opinión, que solo resumirse en estar o no estar de acuerdo. Mientras que argumentar es exponer las razones que defienden una idea. Por ejemplo, una opinión sería: no estoy de acuerdo con que los niños trabajen. Y la argumentación sería yo explicar por qué no estoy de acuerdo. Por ejemplo, los niños no deben trabajar porque su deber es estudiar y recrearse para tener un desarrollo físico saludable. En este caso, esa explicación que yo he dado es un argumento o una razón para defender entonces mi opinión o mi punto de vista sobre el tema que estoy tratando. Generalmente los argumentos responden a la pregunta ¿por qué? Así, si alguien opina que me deben llevar comida a los pacientes al hospital, un argumento sería la respuesta a la pregunta ¿por qué? Por ejemplo, los alimentos del paciente deben estar recetados por el médico que lo atiende. Así que recuerda, argumentar consiste en defender una idea u opinión con la finalidad de convencer al destinatario de que estás en lo cierto o tienes la razón. Y para ello
suficientes y válidas para defender tu opinión o punto de vista y convencer a los demás de que estás en lo cierto. Hasta pronto. Si nos damos cuenta, en la parte de la argumentación, una vez que nosotros escribimos nuestra opinión, tenemos que indicar por qué estamos o no de acuerdo con lo que revisamos o con lo que leímos. En el caso de la reseña crítica, nos pide que los argumentos que nosotros generemos sean argumentos sustentados. Por eso, antes de emitir una opinión, es indispensable, número 1, leer el material base, hacer una investigación para profundizar más en el tema y número 3, ya generar nuestra opinión argumentada con las bases que tenemos a partir de la investigación que nosotros hemos realizado. Jimena, en este caso, ¿tienes en tu actividad número 5? No sé si ya la revisaste. ¿Qué opinas al respecto? Sí, la verdad es que, bueno, en la retroalimentación me parece correcto de que se me pasaron los detalles acerca de mi reseña crítica, porque me pasaron los detalles de mi reseña crítica y aparte se me ha comentado la información que investigué. En este caso, a partir de la información que tú ya tienes que identificar en qué parte puedes incluir las dos ciencias sociales que investigaste. Con eso te puedes apoyar para que cuando generes tu argumento o tu opinión al respecto, te sea muchísimo más sencillo. Y también recuerden que es importante que coloquen al final del documento las referencias de consulta en el formato APA, de manera tal que si tengo la necesidad de copiar un pedazo de texto tal cual otro autor, esté debidamente citado para que no caiga yo en el plagio. Porque si se dieron cuenta, en la rúbrica al final vienen ya los niveles de plagio a los cuales estamos incurriendo y eso de alguna manera nos está restando puntos. Si mi actividad, por ejemplo, con la información que yo tengo, alcanzo el 70%, pero me detectaron plagio en el nivel 2, automáticamente de ese 70% se está restando un 30%, lo cual me lleva a que la actividad aparezca únicamente con valor de 4 en lugar de 7, por ejemplo. Pero si identificamos que ese pedacito de texto lo extrajeron de otro lado y está citado adecuadamente,
no incurre en el nivel de plagio porque se le está dando al autor original, digamos que el nombre que corresponde para indicar a quién es el dueño de esa información. Por eso es importante que ustedes realicen tanto sus citas como su referencia adecuadamente. Puede estar su trabajo muy bien elaborado, pero si se detecta que el trabajo alcanzó el 90%, pero el 70% de ese trabajo está hecho, digamos, de información de otros autores y en ningún momento lo referenciaron, automáticamente el trabajo se está anulando porque no le estamos dando crédito a quien corresponda. Podemos nosotros extraer información de otros autores que nos sirve como base para poder generar una opinión o para poder armar nosotros nuestro argumento, pero si no lo citamos cometemos plagio. He ahí la importancia de citar adecuadamente. En sus retroalimentaciones les invito a que revisen el manual de citas y referencias que diseñó Prepelínea de manera tal que nos dice cómo referenciar correctamente con el formato APA, qué orden debe de tener esa información y además en qué momento puedo colocar la cita y cuándo las puedo de alguna manera omitir para que lo consideren y lo tengan a la mano. Vamos a continuar. Aquí, por ejemplo, es importante que consideren ustedes las citas adecuadas que corresponden. Los invito nuevamente a que revisen las sesiones de la semana 1 y de la semana 2. Una para ver cómo se colocan las citas y referencias con apoyo del procesador de textos Word y otro para poder utilizar nuestros buscadores académicos que hasta cierto punto lo que hacen es ahorrarnos tiempo en cuanto a los filtros que puede hacer con la información que nos muestra. No sé si aquí tengan alguna duda, Jimena, no sé si te quedó clara la información. Ok. En cuanto a las actividades integradoras, en la actividad número 5 nos pide que elaboremos una tabla. Recuerden ustedes que la sesión pasada vimos material
para poder sacar ideas principales y secundarias. Vamos a elegir 2 ciencias sociales y vamos a investigar de ellas, pero la investigación que nosotros realicemos no es investigar el objeto de estudio de las ciencias sociales, es cómo abordan la multiculturalidad en México dichas ciencias. Esto con el fin de que me ayuden a anclar un poco mi reseña crítica. Aquí, sugerencia: si leo el material y hay un párrafo que me llama la atención, lo vuelvo a leer y trato de ver qué ciencia se le puede acomodar de manera tal que sea la ciencia que yo investigue, para que cuando yo haga mi reseña crítica, eso lo tome yo como base y me sea mucho más sencillo. En la reseña crítica, les recuerdo, no es criticar al autor, es generar una opinión sobre la información, ya sea de un párrafo o de todo el texto, pero no únicamente generar una opinión, sino que tengo que justificar con mis argumentos. Es decir, estoy de acuerdo con el autor en esta parte que dice, porque considero que además la información de tal autor, de acuerdo a esta ciencia, nos indica, y con eso de alguna manera nosotros estamos justificando nuestra opinión al respecto. La opinión de nuestra reseña puede ser a favor o en contra. Puedo estar de acuerdo con el autor o no puedo estar de acuerdo con el autor, pero aquí lo importante es decir por qué si estoy de acuerdo o por qué no estoy de acuerdo. En el material que revisamos nos damos cuenta que en nuestra vida cotidiana, cuando nos ponemos a platicar, estamos dando nuestra opinión sobre ciertos eventos, y cuando nosotros estamos tratando de convencer, estamos generando los argumentos correspondientes sin darnos cuenta. Lo que se nos dificulta más es al momento de escribir. Por eso es importante que nos hagamos el hábito a la escritura también, porque eso nos va a facilitar mucho la forma en cómo podemos expresarnos. Cuando ustedes participan en el foro Aprender, escribimos. Es importante por eso también su participación en ese foro, porque nos ayuda a seguir escribiendo, y cuando leemos lo que escribimos, nos sirve para ir viendo cuáles son nuestras fortalezas
y cuáles son nuestras debilidades, además de que nos ayuda a ir corrigiendo la ortografía, porque también en la rúbrica el hecho de que mi actividad tenga errores ortográficos merma mi calificación. Al final del documento, recuerden que tienen que colocar sus fuentes de consulta en el formato APA. Para nuestra actividad número 6, les sugiero que revisen bien qué es lo que nos está pidiendo en la presentación de PowerPoint. El total de láminas que tenemos que generar son 11 láminas. Si nosotros generamos menos de 11 láminas, automáticamente nuestra calificación también merma. Cada una de las láminas viene especificado qué es lo que debe contener. Recuerden que para esta actividad es necesario que ustedes trabajen de forma colaborativa. Yo tengo que pedirle a 2 de mis compañeros que me compartan las imágenes que ellos consideraron y yo las voy a incluir en mi actividad. Número 1. Si no tengo respuesta de mis compañeros, puedo, digamos que integrar imágenes solo mías. Con la nota no tuve respuesta de mis compañeros y al final, como lámina número 12, la evidencia de que yo hice la solicitud correspondiente. Número 2. En el foro Aprender, algunos compañeros ya nos compartieron algunas imágenes. Las podemos tomar de ahí sin ningún problema, siempre y cuando recuerden que deben de colocar la fuente de donde se tomó esa captura de pantalla y el nombre del compañero que hizo la captura de pantalla. Esto con el fin también de darle el crédito que se merece. En la lámina 5, 6, 4, 5, no, en la lámina 3, 4 y 5. Son 3 láminas. En cada lámina tengo que colocar una de las capturas de pantalla que contenga la imagen que combate el problema. En esa misma lámina tengo que colocar 2 o 3 renglones donde yo explique por qué considero que esa imagen representa que se combate el problema. La fuente de donde se tomó esa captura de pantalla y el nombre del compañero que hizo la captura. En la siguiente lámina lo mismo, pero con imagen de otro compañero. En la siguiente lámina lo mismo, pero con mis imágenes.
En la lámina 7, 8 y 9 tengo que colocar la captura de pantalla donde se ve el reflejo del fomento al problema que identificamos. 2 o 3 renglones explicando por qué consideramos que se fomenta dicho problema, la fuente de donde se tomó y el nombre del compañero que hizo la captura. En la lámina 8 lo mismo, pero con imágenes de otro compañero. En la lámina 9 lo mismo, pero con mis imágenes. Recuerden ustedes, ahí por ejemplo ya llevamos 6 láminas. Si ustedes omiten las láminas de sus compañeros, automáticamente su calificación merma. Por eso es importante. Pueden incluir imágenes suyas o pueden tomar imágenes del foro aprendiendo con cualquiera de las dos formas. Revisen bien qué información debe de contener cada una de las diapositivas correspondientes. Una vez que terminen la presentación, no olviden que deben de compartir. En el caso de que la compartan, revisen que tenga los permisos correspondientes para que yo la pueda ver. Si utilizan su correo institucional para otorgar los permisos, debe decir cualquier persona con el enlace. Con eso, de alguna manera, yo ya puedo, tanto accesar como ver su presentación correspondiente. Si aparece privado, yo no la voy a poder visualizar, entonces tengo que pedir permiso y eso nos va a llevar tiempo. La liga de la nube donde ustedes me comparten la van a colocar en la parte de texto en línea cuando suben su actividad o en su defecto. Pueden crear un documento de Word únicamente con su nombre y con la liga y subirlo sin ningún problema. Si para algunos les resulta más sencillo subir la presentación como actividad, lo puede hacer, pero aquí lo importante es que ustedes aprendan a manejar otro tipo de formas de envío, porque no siempre va a ser igual. Aquí, Jimena, no sé si tengas alguna duda acerca de la información que corresponde. Recuerden ustedes que tienen que identificar cuál es el problema. Recuerden que la sesión pasada hablamos de que si es un pleito entre dos personas, no es problema, porque es algo de uno a uno. Se convierte en problema
cuando involucramos a más personas y ya afectamos a terceros. Por eso es importante que identifiquen correctamente cuál es el problema de la lectura. No sé si en esta parte, Jimena, tengas alguna pregunta, alguna duda al respecto de ya todo lo que hemos revisado. Ok. Es importante que cuando lean la lectura de la imagen que ya no pude parar, pueden ustedes identificar realmente cuando esa imagen que no podemos parar se vuelve problema, porque muchos de ustedes asumen que un problema social es el hecho de la compartición de imágenes, pero en la lectura es claro donde se vuelve problema para que lo puedan ustedes identificar. De cualquier forma, este fin de semana voy a estar trabajando en línea a partir de 6 a 11 de la noche aproximadamente, por si tienen alguna duda en cuanto a la información sobre retroalimentación y demás. Si se dan cuenta en la retroalimentación, estoy tratando de ser lo más puntual posible para que les quede claro qué parte es la que ustedes tendrían que ir trabajando o fortaleciendo. Si su actividad no se identificó plagio, pero no alcancé el 100% y tengo tiempo, pueden hacer la corrección pertinente y volver a subir su actividad para que se vuelva a evaluar. El objetivo es que ustedes vayan subsanando todos esos detalles que les van resultando. La lámina número 11 nos pide que coloquemos relaciones sociales, causas y consecuencias. Si tenemos dudas acerca de las relaciones sociales, pueden ustedes revisar la infografía que se llama Relaciones Sociales, que es el compartir con las personas de un mismo grupo ciertos intereses. Pueden darse las relaciones sociales en la familia de manera política, en la escuela de amistad, de pareja y demás. Tenemos que responder en base a la lectura cuáles fueron los causantes del problema planteado y cuáles fueron las relaciones sociales que se vieron lastimadas con el problema que se presentó. Si ustedes
tienen la necesidad de buscar más información, lo pueden hacer sin ningún problema, siempre y cuando nuevamente coloquen las fuentes de consulta a las cuales ustedes acudieron. Recuerden que esta semana es importante también contestar las encuestas de opinión sobre el asesor virtual y sobre el módulo para poder visualizar las actividades y recursos de la semana número 4. Si ustedes no contestan estas encuestas, la próxima semana no van a poder accesar a la semana número 4 para que lo consideren y lo tomen en cuenta. Eso sería todo. Si no tienen duda, alguna inquietud al respecto. Ok, eso sería todo de mi parte. Que pasen buena noche.